el sentir y el sentido del Evangelio. Amén. Bien, comenzamos entonces, amados hermanos, por los primeros versículos. Entonces dice el versículo 1, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 1, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Comenzamos entonces. La característica principal de esta lista es su diversidad de los 12 discípulos. Jesús eligió a sus discípulos de una variedad de orígenes y de experiencias de vida. Ninguno de los 12 era igual a otro. Lo único que tenían en común, amados hermanos, ellos era que ninguno de ellos gozaba de un privilegio ni provenía de un entorno de alto estatus. ¿Se recuerdan de eso? ¿Se recuerdan que el Señor no llamó a ninguno, amados hermanos, de la sinagoga, sino que todos eran hombres comunes? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, amados hermanos, predisponemos amados hermanos, ponemos nuestro conocimiento o nuestro orgullo, amados hermanos, ponemos, amados hermanos, algo que no está de acuerdo al Señor, entonces Dios no puede usarlo. Mi forma, o sea, amados hermanos, mi orgullo o la vanidad, todas esas cosas Dios no las puede ocupar. Cuando hay un corazón así, Dios no lo puede ocupar. No puede glorificarse, porque al final la persona es la que busca su autogloria. ¿Se entiende? Y eso ha pasado mucho hoy en día con muchos de los hombres. Ciertamente está la gracia del Señor en su vida, pero es que ellos mismos al final después, paso a paso y sin darse cuenta, corrompe esa esencia de la humildad en que Dios nos llamó, amados hermanos, a ser usados por Él y no nosotros que usemos a Dios. ¿Se entiende eso? Cuando, amados hermanos, perdemos la esencia de la humildad, incluso después más adelante vamos a ver que el Señor le dice: sed astutos como serpientes, pero también le dice: sed como palomas. Y hay una diferencia entre ser paloma y ser serpiente. Bien, gloria sea el nombre del Señor. Esto, amados hermanos, mire, usted puede verlo ahí en 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 29. 1 Corintios capítulo 1, 26 al 29, hermana Joana, si le puede dar lectura, y mientras yo continúo. Ahora, Jesús no solo llamó a los 12, sino también les dio poder para hacer lo que Él les había llamado a hacer. El mismo principio se aplica hoy. A quien Dios llama, Dios capacita, porque es Dios el que nos capacita, a pesar de nuestra incompetencia, a pesar de que quizás no tengamos la gracia o quizás no tengamos la capacidad, pero es Dios el que nos capacita. ¿A través de quién? Hermano Carlos Antonio, ¿a través de quién Dios nos capacita? ¿A través de quién Dios? ¿A través de quién Dios nos capacita? A través de, primeramente, de la palabra del Señor. ¿Ya? Y nosotros tenemos que escudriñar para poder capacitarnos y poder entender. ¿Ya? Más eso viene el que nos capacita y nos da el entendimiento y el conocimiento, que es el Espíritu Santo. El Espíritu. Esa es la verdad. Es el que nos capacita. Él es el que capacita incluso a la iglesia. Él le da dones a la iglesia, a todos, según su capacidad. A ninguno le va a dar más, ni a ninguno le va a dar menos. Porque recuerden las parábolas, a todos les dio por igual. Y no, uno dice: no, pues que a uno le dio 10 y al otro le dio 1. No, les dio según sus capacidades. Pero les dio. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es Dios el que nos capacita. Ahora, ¿nos capacita por qué, hermana Joana? Solamente el 29 dice: ¿Al 29? pues mirad, hermanos,
lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mire, sino que lo necio escogió para avergonzar y escogió lo débil. ¿Y cómo eran los discípulos? Incluso después usted los ve más adelante, cuando ya desciende el Espíritu Santo, ellos se admiraban, las demás personas se admiraban de la doctrina. Y dije, pero estos no son los galileos, estos no son los hombres sencillos, ¿de dónde sacaron letra? Para avergonzar. Y el versículo 20, a fin de que nadie se jacte. Yo no puedo jactarme de lo que Dios me ha dado, porque ¿qué es lo que nos dice la palabra? Incluso Pablo también lo dice, yo soy por la gracia, he trabajado más que todos, dice. Pero ¿por qué he trabajado más que todos ellos? Ha sido solamente por la gracia. Y aún en la gracia que Dios nos da, yo no debo de jactarme. ¿Se entiende eso? Yo no puedo jactar, porque ¿qué es lo que estoy haciendo? A jactarme de lo que yo estoy haciendo, de lo que Dios me ha dado. Me estoy vanagloriando. Yo mismo me vanaglorio y no le doy la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Y eso es lo que Dios hizo con estos hombres, sencillos, humildes, varones galileos, los menospreciados, los que estaban allá al último. Bueno, eran de la parte del norte de Israel, pero la élite estaba aquí en Jerusalén, al sur. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es el que capacita. El equipamiento puede no ser completamente evidente aún en el comienzo, pero, amados hermanos, será evidente a lo largo de nuestro caminar. Quizá al principio seamos torpes, al principio cometamos errores, al principio no tengamos la gracia que nosotros quisiéramos tener, que quizá otros ya la tienen por experiencia y por años de vivir en la gracia del Señor. A veces queremos saltarnos ese paso. Queremos, no, que yo quiero ser, o quiero que esté la misma gracia que ese hermano. No, a veces no es así, amados hermanos. Uno pasa de proceso en proceso para llegar a la altura y a la medida que Dios quiere hacer en su vida, no usted pareciéndose al hermano, sino lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Se entiende? ¿Y los hombres cómo eran? ¿Cómo eran los discípulos? Eran toscos. No entendían, no comprendían, les faltaba conocimiento, les faltaba entendimiento. Y el Señor también se los reclama en algunas oportunidades. ¿Acaso vosotros todavía estáis sin entendimiento? Dios nos ayude, amados hermanos. Ahora, en el versículo 2 empieza a nombrar los 12 discípulos. Estos 12, exceptuando Judas, por supuesto, tienen un lugar importante en el plan de redención de Dios, incluyendo un papel particular en el juicio futuro. Mateo capítulo 19, versículo 28. Y en la fundación de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20. Hermano Manuel, Efesios capítulo 2, versículo 20. La importancia que vamos a resaltar esto, la importancia de los apóstoles en la iglesia. La Biblia promete también su posición. Hermana, ¿tiene Biblia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. En la fundación de la iglesia ellos tenían una importancia, pero también la Biblia promete que su posición y su obra serán recordados por toda la eternidad. O sea, lo que usted hace o lo que hemos de hacer también tiene su recompensa. Tiene su recompensa delante de Dios. Hermano Manuel, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y sobre qué fundamento también nosotros cimentamos o edificamos? Sobre lo que ellos también nos enseñaron, o lo que el Espíritu Santo les inspiró a escribir, y ellos lo dejaron como, amados hermanos, regla también fundamental para la iglesia. Porque si no estuviera esa regla, viviríamos cualquiera, y cualquiera hace lo que quiere. O interpreta el Evangelio según su criterio. Pero el Señor, que es sabio, nos dejó una regla de fe por medio de los apóstoles, porque algunos de los, casi la mayoría,
escritos por Pablo, pero otros por Pedro, otros por Santiago, por Judas, amados hermanos, y distintos hombres que el Espíritu Santo inspiró a que nosotros tuviéramos una regla de fe, cosa que no nos desviemos, no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos. Ahora, esta es la primera y única vez aquí en Mateo, esta es la primera y única vez en Mateo que los 12 son llamados apóstoles. Porque usted se fija, amados hermanos, mire, ahora ya pasan, en el versículo 1 dice, son discípulos. Discípulos. Porque no toda la vida podemos ser discípulos. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Amados hermanos, dice, ya teniendo tiempo, ya deberíais ser, ¿qué nos dice? Maestros. Quizás no en el sentido, o bueno, quizás también en el sentido de maestros, amados hermanos, en el ministerio de maestros, pero también ya maestros entendidos, sabios, prudentes, amados hermanos, maduros espiritualmente. Deberían ser ya maduros espiritualmente. No pueden estar con niñerías toda la vida o todo el caminar. No pueden ser niños fluctuantes. Tienen que crecer en la gracia del Señor. Tiene que haber madurez espiritual. Debiendo ya ser maduros, en otras palabras. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra apóstol significa literalmente alguien que es enviado. Es la palabra para un enviado o un embajador. Me salté Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis también, que me lo salté, pero es la recompensa. Miren cómo Dios los va a recompensar a ellos, amados hermanos, por la obra que ellos hicieron. Antes de seguir avanzando. 21:14. Apocalipsis 21:14. Y en una de las ciudades tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad tendrá 12 cimientos. Y sobre esos cimientos habrá 12 nombres. ¿Y qué nombre habrá? Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que lo que usted hace no es en vano para el Señor. Cuando usted sirve al Señor, no es en vano su trabajo. ¿Se entiende eso? Cuando usted sirve, no es en vano su trabajo. Dios se lo va a recompensar. Quizá ellos, como hermanos, tendrán un lugar prominente por lo que Dios hizo, porque está en la soberanía. Recuerden que el Señor nos dice, está en la soberanía de Dios el Padre, y Él hace como Él quiere. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Amén? Bien. Entonces, amados hermanos, la palabra apóstol, como les decía, amados hermanos, uno que ha sido enviado, tal como nos dice en Juan capítulo 13, versículo 16, refiriéndose al Señor Jesús, que es llamado apóstol. También el Señor es llamado apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Gloria sea el nombre del Señor. Pablo usó la palabra en un sentido de mensajero, representante. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, amados hermanos, y como también en Romanos capítulo 16, versículo 7, son mensajeros para la iglesia. Mensajeros. Gloria sea el nombre del Señor. Sin embargo, Pablo también utilizó el término en un sentido más estrecho, refiriéndose a los 12 y al mismo por la dispensación o por el cargo especial que Dios les dio a ellos. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 5, capítulo 15, versículos 7 y 10. Bueno, veo que hay algunos que están anotando, les vuelvo a repetir. 1 Corintios capítulo 9, donde Dios, amados hermanos, Pablo hace la referencia a estos apóstoles. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 5, capítulo 15, versículos 7 al 10, Gálatas capítulo 1, versículo 17, y también Gálatas 1, 19. Vamos a ver estas dos citas nomás. Gálatas, hermano Rafael, Gálatas 1, 17, y también aproveche de leer ahí mismo el versículo 19. La otra cita vamos a hacer un poquito más larga para no alargar el tiempo del primer punto.
Gálatas 1. Gálatas 1, 17 y 19. No subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 19. Después, pasados 3 días, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Miren, recuerden eso, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Eso también voy a hacer una pregunta por ahí, ¿no? Al hermano del Señor. ¿Qué Jacobo es este? El hermano de Jesús. ¿Y qué? Bueno, ahí les voy a hacer la Y pregunta. Dios cambió el nombre de Jacob Sí. y Jacob. Es que aquí, mire, bueno, ahora vamos a entrar, amados hermanos, en este punto de los apóstoles. Amén. Y los nombres que ellos también tenían. A ver, hay 4 listas diferentes. Aquí vamos a entrar en lo que también te da la pregunta. Hay 4 listas diferentes de los 12 en el Nuevo Testamento. Y estas 4 listas, amados hermanos, están en Mateo capítulo 10, versículo 4. También en Marcos capítulo 3, versículo 16 al 19. También esta lista se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 13. En esta lista, Pedro siempre aparece primero. ¿Se da cuenta de ese pequeño detalle? En todas las listas, en estas 4 listas que yo les acabo de mencionar, Pedro siempre aparece primero. Y Judas, el que traiciona, siempre al último. Los 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, siempre aparecen en primer lugar. ¿Y a quién Dios llamó cuando fue al monte a orar? Y cuando pasó el de la transfiguración. O siempre cuando el Señor va a orar al monte y estaba a punto de ser ya sacrificado. ¿A qué hermanos llamó? ¿A quién más? Juan. ¿Ya? A todos los. No a todos. No, a todos, sí. Llamó. Llamó siempre a este círculo que estaba más cercano. Hermano de Juan, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que son los Cuando dice cercándote, se refiere más íntimo, más pegado. más íntimos. Y que fueron los primeros 4 que llamó el Señor. Porque ¿quién llamó primero? Llamó a Pedro y a Andrés su hermano. Y luego llamó a Santiago y a Juan. Los 4 que son pescadores. Ahora, en la segunda lista, amados hermanos, es mencionado en 5.º lugar Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, que es el que escribe este evangelio. En la tercera lista está Santiago, hijo de Alfeo, es mencionado en 9.º lugar, seguido por Tadeo, que es Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas. Ahí hay amados hermanos, también hay otro Judas en el mismo círculo. Aquí está escrito como Tadeo, hermano de Santiago, Simón el celote y Judas Iscariote. Ahora, el número apostólico representa adecuadamente las 12 tribus de Israel. Y eso es lo que habíamos visto en Apocalipsis. Se recuerdan que hay 12 cimientos y cada uno de ellos también representa en una forma simbólica a las 12 tribus de Israel. Y para los fines prácticos, los 12 forman un grupo funcional de líderes, un jurado suficiente y una compañía competente de testigos que el Señor tenía, que como les dije al principio, pasaron de ser discípulos a ser apóstoles, ser hombres ya maduros y, como dice, columna y baluarte de la iglesia. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, como les decía, amados hermanos, acá hay un Santiago. Hay un Santiago el primero, que les decía, pero también aquí hay otro Santiago. Ahora,
El que escribió la epístola de Santiago, ¿son los mismos Santiago que vemos acá? Esa era la pregunta. De los Santiago que vemos acá, hay un Santiago que es el hermano de Andrés, y después está el otro Santiago, que es hijo de Alfeo. Estos Santiago acá escribieron la epístola de Santiago. ¿Uno de ellos escribió la epístola de Santiago? ¿Ah? ¿Los dos? Y Judas, ¿es el mismo Judas que está aquí? ¿El Judas Tadeo? ¿La epístola de Judas? ¿Ah? Porque acá hay dos Judas. Acá hay un Judas, el Judas Tadeo, y después está Judas Iscariote, hay dos Judas. Pero la epístola de Santiago, ¿la escribió uno de estos Santiago que está aquí? ¿O la epístola de Judas, la escribió uno de estos Judas que está aquí? Uno de los Judas escribió la epístola de Santiago. Ya. Vamos al capítulo 13 de Mateo, capítulo 13. Era una pregunta de ingenio que le iba a hacer hoy día. El versículo 55. Mateo 13, 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? Aquí refiriéndose al Señor Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Notan alguna diferencia? ¿Algo de referencia? Mire, ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose al Señor Jesús. 55, 13:55. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Estos nombres que están aquí, ¿son los mismos de los discípulos? No. Porque estos son los hermanos del Señor. Y en la lista que le estoy dando, que los dos Santiago que aparecen aquí y los dos Judas que aparecen aquí, ninguno de los discípulos son las epístolas, sino son los hermanos del Señor. Santiago incluso dice, no dice que es su hermano, en una forma no dice, sino que dice siervo del Señor Jesucristo. Y Judas, el que escribe la epístola de Judas, es sí el hermano del Señor Jesucristo, y Santiago también es el hermano del Señor Jesucristo. Y medio hermano porque solamente son de Jesús, es hermanos de la mamá nomás, pero hermanos de su padre. ¿Se entiende eso? Eso para que también veamos que los que están aquí en la lista, amados hermanos, de los discípulos, los Santiago no fueron los que escribieron la epístola de Santiago, ni los Judas que están aquí escribieron la epístola de Judas, sino que son los hermanos del Señor Jesucristo. Es el que escribió la epístola de Santiago, y Judas, el que escribe la epístola de Judas, es el hermano también, el medio hermano del Señor Jesucristo. ¿Se entiende eso? Bien, eso era, amados hermanos, la pregunta de capciosa que queríamos hacer en esta mañana. Ya, pasamos al segundo punto. Ahora, amados hermanos, vamos al capítulo 10, en el versículo 16 en adelante. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Fue una expansión consciente de esa obra. Ahora la obra de Jesús estaban haciendo muchas más personas, y no simplemente el Señor Jesús, sino que ahora estaban sus discípulos, porque recuerden que el Señor ahora los capacitó y les dio autoridad y les dio poder. Eso también me llamaba mucho la atención en el primer versículo, que el Señor les dio poder y les dio autoridad, y ellos lo hicieron, a pesar de que en ellos todavía no estaba no habían sido bautizados por el Espíritu Santo.
pero Dios les confirió autoridad y poder para sanar enfermos y lo hicieron. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ahora, Jesús estaba en gira, amados hermanos, por esa misma región de Galilea, los envió, pero Él siguió trabajando, enseñando y predicando, ayudando a la gente necesitada por milagros. Y les dio órdenes. La palabra que se usa para el griego referirse a Jesús dando órdenes es a sus hombres, es interesante y de alguna forma esclarecedora. La palabra, amados hermanos, esta palabra que está en griego tiene 4 aspectos especiales. Primero, la palabra habitual es, amados hermanos, de esta orden, es para un mandato militar. Y un soldado, amados hermanos, no puede retractarse a la orden de un superior. Si el superior le da una orden, el soldado tiene que cumplirla. No puede decir, no, es que no quiero. No, hay una orden, amados hermanos, y hay un carácter ahí, que se me fue la palabra, que cuando un superior le da una orden a un soldado, a otro de rango inferior, tiene que cumplir, no le queda de otra. Y hay un dicho, si no puede hacerlo, arrástralo. Un mandato que es un deber. Hay una orden y un deber que no puede retractarse y tiene que cumplirlo, porque se lo dio un superior. Y lo mismo hace el Señor. El Señor nos da una orden, ¿y qué nos queda a nosotros? ¿Y qué dice más adelante? Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Se entiende? Cuando el Señor nos da una orden, incluso cuando el Señor nos enseña, nos adoctrina y nos dice, hagan esto, usted tiene que hacerlo. Porque somos señores o somos esclavos. Somos soldados, somos esclavos y somos siervos. Porque ¿quién tiene toda autoridad? ¿Quién es nuestro superior? Y la palabra, porque la palabra viene dada por Él. Y si no dice Él, no mientas más, no debo mentir. Si me dice no engañes más, no engañes. Si el Señor te dice no robes, no robes. Si el Señor te dice no hagas esto, no lo hagas, porque hay una autoridad superior sobre tu vida. Y sobre mi vida hay una autoridad superior. Y es por medio de la palabra, porque es palabra de Dios. ¿Se entiende eso? Que hay una autoridad de parte de Dios sobre nuestra vida. Ahora, otro punto. La palabra que se usa para llamar, incluso también a un amigo para ayudar a otro. Porque aquí nos llamó el Señor. Dar de gracia, porque por gracia, aquí lo puede ver usted, amados hermanos, en el versículo 8 del mismo capítulo 10, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, es una ayuda para otros. Dad de gracia recibisteis, dad de gracia también. Hermano, ¿eso puede aplicar el versículo ese ayudar al prójimo? Ayudar al prójimo. Amén. La palabra que Dios le está dando, amados hermanos, es una palabra para ayudar a otros. Pero también es una palabra para referirse a un maestro que da reglas y preceptos a su estudiante. Porque ¿qué es lo que hace la palabra? Nos enseña, nos adoctrina, nos capacita, nos moldea, nos ayuda a ser mejores personas, a ser mejores delante de Dios, a vivir una vida piadosa como nos enseñaba el Señor, una vida justa, una vida agradable delante de su presencia, una vida, amados hermanos, que sea semejante a lo que Él es. Porque ¿qué es lo que es Dios? Es un Dios santo. ¿Qué nos dice la palabra? Que ninguna cosa inmunda entrará en su santuario, por cuanto la palabra nos santifica. Gloria sea el nombre del Señor. Es la palabra que se usa habitualmente para un mando imperial y un mando que daba el emperador que tenían que hacer los súbditos. El emperador lo dijo. No le quedaba de otra que hacer lo que el emperador le mandaba al general. Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, son órdenes que el Señor también
le da a la iglesia, y cuando el Señor las da, la iglesia debe de cumplir. Os envío como ovejas en medio de lobos. Jesús advirtió la franqueza y honestidad, amados hermanos, a sus discípulos, que se enfrentarían a persecuciones. Como salieron sin protección, ni policía, ni militares, Dios los envió como ovejas en medio de lobos. Así que las ovejas enviadas entre lobos es una visión nueva, como la naturaleza nunca puede mostrar, pero la gracia de esta llena de maravillas. Después de todo, la misión de las ovejas a los lobos es esperanzadora, ya que vemos en el mundo natural que las ovejas son mucho más y quizás débiles, pero superan en número a los lobos feroces. Son más las ovejas que hay en el mundo que lo que puedan haber de lobos rapaces. Dios nos ayude, amados hermanos. Sed pues prudente como serpientes y sencillos como palomas. A pesar de su posición vulnerable, los seguidores de Jesús no deberían defenderse con formas mundanas de poder. Deben permanecer inofensivos como palomas, pero aunque inofensivos, sabios como serpientes, porque ella es astuta cuando caza. Pero también, amados hermanos, sencillos, humildes como palomas delante del Señor. La sabiduría de Dios no se impedirá traer problemas innecesariamente, porque eso es lo que hace la sabiduría. Por eso es que está el consejo de Santiago, amados hermanos, a la iglesia. El que esté falta de sabiduría, pídale a Dios. El que esté falto de entendimiento de la palabra, pídale a Dios. El que esté falto de conocimiento, pídale a Dios. Para que usted crezca, para que usted se desarrolle, para que usted no se quede en el mismo estado en el que está, como un recién convertido. Tiene que crecer en el Señor. ¿Qué les decía al principio? Debemos de ser maduros espirituales, debiendo ser ya maestros, debiendo ser maduros ya espirituales. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, la sabiduría, como les decía, nos impedirá traer problemas. Nos mostrará cómo evitarlos sin comprometernos. Las serpientes son atacadas por todos, pero deben usar la creatividad y la sabiduría para sobrevivir. Así también nosotros tenemos que usar la sabiduría, la creatividad de cómo sobrevivir sobre este mundo malo, pecaminoso, que solamente busca el mal. Y Satanás, el diablo, junto a sus huestes demoníacas, busca la forma de destruir al cristiano, de desarraigarlo, de sacarlo, de entorpecer su vida diaria. Eso es lo que hacen las huestes malignas de maldad. Y debemos ser astutos, reconocer, tener discernimiento de qué es lo que hace Satanás, el diablo, o las huestes malignas para sacarnos de este mundo, para introducirnos en este mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, versículo 18. Seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos, de los gentiles. Esta fue una clara declaración notable que reconocía la gran influencia que tendría el Evangelio por medio de sus predicadores. Gobernadores y reyes notarían y los arrestarían, llevándolos a juicio. O sea que el Evangelio traspasa las vidas. Hace, amados hermanos, el hincapié, amados hermanos, de tener una influencia o una tendencia, amados hermanos, progresiva, que saca del hoyo al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso lo notan otras autoridades, y en ese primer entonces lo notaron. Porque ¿qué le dijeron a los apóstoles? ¿No acaso nosotros no les dijimos que no hablen más en el nombre de este Jesucristo? ¿Y qué les dijeron? ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? Ellos estaban preocupados porque, amados hermanos, les incomodaba a ellos este evangelio. Pero, amados hermanos, aún así, en todo esto, Dios les ayudó y les dio palabra en el momento justo. Amados hermanos, esto constituye una prueba contundente de la premonición de Cristo, amados hermanos, cuando ellos serían llevados ante el concilio o llevados, amados hermanos, perseguidos por causa de Cristo. ¿Quién habría pensado que en aquel tiempo que estos hombres despreciados y letados podían despertar tanta atención al ser llamados, incluso llamados a disculparse por la profesión de su fe ante los tribunales de los personajes más ilustres de la tierra? Pero, amados hermanos,
El Señor les dice, el versículo 19 nos dice, no os preocupéis. En aquella hora será dado lo que debéis de hablar. Y eso es importante, amados hermanos, reconocer que la obra del Espíritu Santo nos ayuda, amados hermanos, a poner y darnos palabra en el momento justo y oportuno que nuestra vida necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Los discípulos de Jesús podían tener perfecta confianza en Dios en ese momento, sabiendo que Él hablaría a través de ellos, amados hermanos, y es lo que hace el Señor. A veces nos da las palabras justas y necesarias para nosotros poder defender la causa de Cristo, pero siempre con sabiduría. ¿Ante quién lo demande? Dice la palabra, ante quien os demande de esta profesión. No era la humillación a lo que tenían que temer los primeros cristianos, sino quizá al dolor, a la agonía, pero muchos de ellos temían que su propia falta de habilidad, y eso a veces pasa, la falta de habilidad de palabras y la defensa pudiera herir la verdad en lugar de, amados hermanos, en lugar de encomendarla. Es la promesa de Dios que cuando un hombre está siendo juzgado por su fe o por causa de Cristo, las palabras vendrán a nuestra mente, a nuestro corazón, para defender la causa de Cristo. Y por eso no debemos de preocuparnos cuando tengamos que dar razón por la causa de Cristo, porque ciertamente Dios estará con nosotros para ayudarnos, para sostenernos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto les dio confianza de que el Espíritu de Dios les hablaría a través de ellos en ese momento necesario, y aunque no estuvieran preparados, y también nosotros, aunque no estemos preparados, pero Él nos ayudará a declarar en bien esta fe que nosotros profesamos en Cristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos, porque también nos ayudará, amados hermanos. Siempre Dios nos va a ayudar, siempre Dios nos va a ayudar. Cuando Dios ve que realmente estamos nosotros defendiendo una causa justa, amados hermanos, que es a través de su palabra y haciendo de una buena forma y con sabiduría, Dios siempre nos va a poner la palabra justa en nuestra vida. Aunque no tengamos conocimiento, aunque quizás seamos toscos, pero Dios siempre nos va a ayudar. Gloria sea el nombre del Señor. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Esta afirmación, amados hermanos, también cuando dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta afirmación se refiere a la realidad de que el Señor guardaría a los suyos durante el periodo de los 3 años de su ministerio. Y esto lo hizo el Señor. Recuerden la oración del Señor que dijo: he guardado a los que me diste, porque tuyos eran, pero tú me los diste. De forma similar, el pasaje también de Mateo 24:13 significa que el Señor guardará a los suyos durante el periodo de la gran tribulación. Así, amados hermanos, acontecerá. Dios siempre guardará a los suyos, a los que profesen su nombre. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Estimado, tu vida, al igual que la nuestra, amados hermanos, quedará un día totalmente expuesta. El juicio final de Dios reivindicará a los creyentes y se ocupará de los acusadores. Así que sería mejor que el aspecto o situación de nuestra vida interior fuese lo mismo que nuestra vida exterior. Porque dice, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Por qué dice esto? Porque no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Pero mire lo que dice aquí el Señor: temed más bien aquel que puede destruir el alma. ¿Quién tiene autoridad para destruir el alma? Solamente Dios. El hombre puede dañarnos físicamente, emocionalmente, pero Dios tiene mucho más autoridad. Puede destruir el alma. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice: no se venden los 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos trae tierras sin vuestro Padre.
Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros valemos mucho más. Y si Dios tiene cuidado, amados hermanos, de las aves de los cielos, ¿cuánto más Dios tiene cuidado de su iglesia y de los redimidos por la sangre del Cordero? Gloria sea el nombre del Señor. Amados hermanos, bien, Dios nos ayude para que nosotros, amados hermanos, sepamos en conocer, saber que la gracia de Dios es con nosotros. Bien, dejamos hasta aquí, amados hermanos, la lección de esta mañana, esperando de que Dios sea con cada uno de nosotros, amados hermanos, y también reconociendo que Dios es el que nos llama a poder, amados hermanos, a seguir adelante, y también nos llama a reconocer de que hay una obra redentora de parte de Dios y que nos invita a seguir la esencia de este Evangelio. Amén.